Dentro de la agenda de trabajo del presidente de la República, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, está la visita a Pedernales, donde allí hay una serie de inauguraciones de obras de macroestructura del Estado Dominicano. Y yo quiero que me hables de ese tema brevemente. Muy bien, estamos dándole seguimiento al gran trabajo que está haciendo el presidente Luis Abinader para la provincia de Pedernales, que ha sido por tiempo, muchos años, una de las provincias más abandonadas por todos los presidentes que nos han ejercido sus funciones en los últimos tiempos. Y Luis Abinader, tenemos las informaciones que ya va a empezar a poner en funcionamiento varias obras importantes allá en Pedernales, y entendemos que el pueblo debe celebrar la acción del presidente Luis Abinader, pero quiero aprovechar el asidero para hacer una pequeña crítica a lo que es el equipo de comunicación de nuestro presidente Luis Abinader. Nosotros consideramos que se le debe dar más notoriedad, que se le debe dar una explicación de lo que era Pedernales antes y el salto que está dando Pedernales en el día de hoy, después que asumió el presidente Luis Abinader, que se ha volcado con todos los ministerios para allá, y ya Pedernales va a empezar a despegar su potencial turístico. Pero el pueblo dominicano no sabe qué está haciendo el presidente Luis Abinader en Pedernales, y además la inmensidad de turistas que quieren ir a conocer esa maravilla de la naturaleza. Entonces entendemos que debe ser más ágil el equipo de comunicación del presidente ahí. Atención allá, Palacio. ¿Usted cree que hay debilidad en cuanto al equipo comunicacional? Sí, entendemos que las cosas no están caminando como deben ser, porque el gran trabajo que está haciendo el presidente Luis Abinader en Pedernales para que pueda despegar ese polo turístico. Si usted por lo menos se para en la Duarte con París o en el Naco y le pregunta a cualquier ciudadano qué obra va a inaugurar Luis Abinader en Pedernales, posiblemente nadie le sepa decir qué va a hacer. Y ya están en proceso de construcción y determinación una serie de obras allá en Pedernales que va a haber un antes y un después. El doctor Rodolfo Pimentel, el costo de la vida, ¿cómo usted visualiza esa parte con relación a cierta queja que tienen algunos ciudadanos con el aumento de los costos de la canasta familiar, y que a veces se aleja de la posibilidad de personas, algunos desempleados, una alta cantidad de ciudadanos, alto número, y si a eso se le agrega el aumento del precio de la canasta familiar, entonces aumenta también la preocupación entre esa ciudadanía. ¿Qué usted nos puede decir con relación a esto? Sí, fíjate, la mayoría de los precios, y es verdad lo que se está diciendo, porque nosotros hemos venido durante unos meses señalándole al presidente Luis Abinader y al gobierno el alto costo de la vida, incluyendo que últimamente se estaba hablando del aumento del pan a 10 pesos la unidad, de 5 pesos a 10 pesos, ¿verdad? Eso es algo sumamente lamentándolo, pero también tenemos que entender que la pandemia ha dado como consecuencia, incluso el gobernador del Banco Central habló en estos días y subrayó 3 variantes que han dado como consecuencia, no simplemente en nuestro país, sino a nivel mundial, el alto costo, porque como tú entenderás, la mayoría de los puertos por el asunto de la pandemia se cerraron cuando hay escasez, cuando no se está produciendo, cuando no se está importando. Luego entonces los precios comienzan a dispararse lo poco que hay, eso es normal, eso se llama especulación, pero tú sabes que en este país la mayoría de los empresarios, lamentándolo mucho, y que
tuvieron complutencia con el gobierno pasado, siempre han tratado de alterar un poquito la cosa. Es tanto así que yo me atrevería a jurar que el PLD está detrás de un sinnúmero de acciones para tratar de elevar los precios, ¿verdad?, con algunos comerciantes, con algunos comerciantes, que da como consecuencia la especulación, los altos precios y un sinnúmero de cosas que, dicho sea de paso, en este momento no tendría tanta justificación, porque el dólar está prácticamente bajando, está más bajito que cuando prácticamente el gobierno entró. Está también los combustibles, a pesar de que han subido un poquito, pero por lo menos están congelados, y un sinnúmero de cosas que yo creo que dan al trate de que no se debe llevar a esa situación. No obstante, Alberto, el presidente Luis Abinader es un hombre sabio. Muy sabio porque parece que tiene el oído prácticamente en su pueblo. Pone el oído en su pueblo porque en estos días hemos visto en los medios de comunicación cómo el presidente llama a la mayoría de funcionarios y empresarios para buscar una solución a esos precios. De hecho, pues, es tanto así que se han reunido 2 veces tratando de subsidiar algunos productos y otros tratando de ver cómo pueden manejar el alto costo de la vida. Porque es verdad, la verdad es cierta, nosotros ya prácticamente la clase media baja no podemos soportar más alto precio de lo que hasta ahora están sucediendo. Y no hay, y no es recomendable que el presidente aumente los servicios sociales que le llegan a mano a la población. Por ejemplo, eso le ayudaría para el pobre manejarse un poquito mejor que el asunto con el fondo de la tarjetita Solidaridad y todos esos servicios que llegan como apoyo de organismos internacionales, incluso que son los que le aportan al país, Banco Iberoamericano de Desarrollo y otras agencias que le aportan al país para que la población le llegue en servicios como esto de la tarjeta Solidaridad. Inclusive el mismo programa que desapareció en este año de pruebas nacionales es subvencionado por organismos internacionales, ¿verdad? Y entonces, ¿qué usted opina sobre eso? Mira, lo cierto es, Alberto, que somos un país eminentemente agrícola. Eminentemente agrícola. Yo lo que creo es que el gobierno de Luis Abinader debe abocarse definitivamente a invertir o a incrementar un poquito más la inversión en el campo. Yo creo que si nosotros incrementamos la producción, yo creo que los artículos de primera necesidad pueden bajar. A pesar de, independientemente de que sabemos que los abonos, que aquello, que lo otro está un poquito costoso, pero si agarramos los campesinos y los subsidiamos donde no tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y llevamos los recursos donde tenemos que llevarlo, yo creo que eso va a dar como consecuencia un aumento de la producción y por tanto el aumento de la producción conlleva a un bajo precio en cuanto a la adquisición concierne. De hecho, el gobierno de Guzmán, recuérdate que en el gobierno de Guzmán Fernández salimos de una situación prácticamente de un ciclón, mas sin embargo en 4, 5, 6 meses el presidente Guzmán en aquel entonces se metió al campo y ya tú podías comprar un plátano hasta pesos o 50 centavos, algo por el estilo. Se dañaban los sacos de batata. Correcto. ¿Por qué? Porque había una sobreproducción y por tanto la población percibía el producto a un costo mucho menor. Yo creo que en este momento, como la Secretaría de Educación en esta pandemia no está trabajando como debe ser, yo creo que del 4% de educación deben invertir o destinar una parte a la producción agrícola para incrementar también, porque simple y llanamente educación sin comida es difícil. Claro. Como todos entendemos, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que este es el momento preciso para el presidente Luis Abinader engrandecerse y decir, miren, vamos a utilizar esta política de manera tal, aunque sea temporal, 1 o 2 años, hasta tanto esta pandemia desaparezca y que todos los mecanismos de producción del país comiencen ya a producir como debe ser. Pero mientras tanto tenemos que buscar soluciones porque lo cierto es que un pueblo mal comido, un pueblo con una situación de esta naturaleza puede
salirse de la mano o puede estrellar en una situación que nadie quiere. No tanto entendemos, por último, no tanto entendemos que el robo que se hizo en el gobierno pasado y que de hecho el Ministerio Público hoy en día independiente está llevando a cabo, da como consecuencia también que la mayoría de los recursos, el gobierno pasado, los mayores funcionarios se los llevaron los bolsillos. Y que si yo creemos que si eso se resuelve, el presupuesto, y de hecho ya compañero Luis Abinader, presidente hoy, que sí ya está totalmente enfilando los cañones, porque fíjate tú que aquí en este gobierno hasta los ciegos caen presos. Sí. Hasta los ciegos están cayendo presos siempre y cuando se les demuestre o se determine que han incurrido en actos de corrupción. O sea, la inmunidad ha desaparecido y por tanto yo creo que el presupuesto será mejor invertido en favor de esa gran mayoría que somos nosotros, ¿verdad? Y que este pueblo necesita. Muy bien. Vamos a un corte y cuando retornemos vamos ya a la parte final de este su espacio. Buenos días con Aníbal.